Muy buenos días con todos. Hace algunos años, por situaciones de salud, sufrí una parálisis facial. Esta semana pasada tuve que enfrentar el hecho de que mi hermano, uno de mis hermanos mayores, también ha sufrido una parálisis facial. Y realmente, no sé si usted lo sepa, pero tener un miembro del cuerpo de uno, un brazo, una pierna, en este caso la cara paralizada, no poder utilizarlo apropiadamente, es una situación bastante complicada, bastante difícil. No se puede comer bien, no se puede tomar las bebidas apropiadamente, se le va por un lado de la boca, el estado de ánimo de uno cambia, no puede trabajar, tiene que hacer gastos de salud que no estuvieron previstos. Es decir, es una serie de situaciones que convergen a este problema de salud bastante graves. Y yo le cuento esto porque el día de hoy vamos a tratar un milagro que hizo el Señor Jesucristo con un hombre que tenía la mano seca. Imagínese lo que sería que una persona, ¿sí? Tenga una mano que no la mueve, que no la puede utilizar y que todo esto generaría una serie de problemas. Para el análisis de este evento milagroso vamos a referirnos tanto al texto base de Marcos 3, 1 al 6, cuanto a las versiones también del mismo evento registradas en Mateo 12, 9 al 13 y Lucas 6, 6 al 10, pues cada una de ellas aportan valiosos detalles para comprender lo que había pasado en su momento. Hasta este tiempo hemos visto en el Evangelio que Cristo predicaba en comparación con aquellas características de la religión judía que estaban envejecidas y obsoletas. Pero ahora la tensión crece y el Señor se tiene que enfrentar ya no solo a interpretaciones inadecuadas de la ley, sino con la visión totalmente distorsionada, pervertida e inmoral que con ellas daban de Dios. Ahora el tema que por segunda vez consecutiva genera controversia es la del día de reposo. En el pasaje anterior, el Señor Jesucristo terminó afirmando que Él es Señor aún del día de reposo, Marcos 2:28. Y a los judíos que le escuchaban no les quedó ninguna duda que con esto estaba reclamando la posición de Dios en relación con el sábado, lo que les tuvo que resultar insoportable. Ahora, en esta segunda parte del tema, la controversia tiene que ver con el propósito del día de reposo. Y el Señor va a dejar claro que el sábado fue creado para el bienestar de los seres humanos. Y por esta razón, cualquier interpretación de la ley que convierte el día de reposo en una carga para el hombre o que le impida la manifestación de la misericordia divina hacia él está fuera del propósito original de Dios. Vamos a dividir esta explicación en varias partes. La primera es la visión del hombre inválido. ¿Cómo era el hombre inválido? ¿Qué es lo que le pasaba? Pensemos por unos momentos en el hombre enfermo. Marcos nos dice que tenía seca una mano y Lucas añade que era su mano derecha. Podemos imaginar su condición sin demasiado esfuerzo. En esa época, imagínese, hermano, hermana, personas que nos escuchan, ¿qué trabajos podría realizar alguien que solo pudiera utilizar una de sus manos? ¿Cómo afectaría su enfermedad no solo a su trabajo, sino a todas las áreas de su vida? Su mano estaba seca, se había petrificado por algún accidente que le había afectado los músculos y tendones de su mano. Los médicos no habían podido hacer nada por él, así que su horizonte se había quedado corto en poco tiempo. Su situación era irreparable, a menos que alguien capaz de tener la fe suficiente y el valor de enfrentar la realidad le tocara su mano para que sanara. Esa era su fe y su esperanza. Su vida, mientras tanto, transcurría entre limosna y limosna, pues probablemente tendría que llevar el pan a la mesa de sus hijos o por lo menos alimentarse él mismo. Además, esta situación en la parte física nos viene como una buena ilustración del hombre pecador que no puede ayudarse a sí mismo, que se muestra torpe aún para hacer las cosas más simples de la vida. Imaginémonos y no perdamos de vista a este hombre enfermo. Vamos a la segunda parte de este milagro, que yo lo he llamado el acecho. Marcos quiere hacernos notar el ambiente que se respiraba en aquel tiempo de día de reposo, cuando Jesús entró nuevamente en la sinagoga de Capernaum. Allí había un hombre que tenía una mano seca, como hemos dicho, y ya conocían a Jesús lo suficiente como para saber que aunque fuera día de reposo, si alguien había que lo necesitaba en la sinagoga, él actuaría. Así que estaban esperándolo al acecho los fariseos con una actitud desafiante.
observando para ver si Jesús se atrevería a sanar al enfermo. Resulta incomprensible considerar cómo, a pesar de todo el bien que Jesús había hecho entre el pueblo, sin embargo la oposición contra su persona y su obra iba en aumento. Y fijémonos que nadie en ese momento se cuestionaba si Jesús podía hacer milagros de sanidad. Todos daban por hecho que sí podía. Lo que estaban esperando era que lo hiciera en el día de reposo para así poder acusarlo. ¿Cómo podían aceptar que en él se manifestaba todo el poder y la misericordia de Dios y al mismo tiempo negarse a reconocerle como el Mesías? Como ya hemos señalado en otras ocasiones, la incredulidad lleva a la incoherencia. Qué triste, era día de reposo y su propósito debería haber sido el de santificar al Señor, pero aunque habían ido a la sinagoga, en sus mentes y en sus corazones no estaba el deseo de aprender de la palabra, ni de orar, ni tampoco de adorar a Dios. En sus pensamientos solo había odio contra Jesús. Como dijo el salmista en el Salmo 37:32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Bueno, esto era lo que les movió a los judíos para ir aquel día a la sinagoga. Pero el Señor Jesús era totalmente diferente a ellos. Con todo valor y misericordia regresó una vez más a la sinagoga en busca de los perdidos, sin importarle el odio de sus enemigos. Veamos entonces cuál fue la posición de Jesús en esta situación. Para el hombre de la historia de Mateo hubo un día, ese día en que llegó Jesús, y Jesús sí vio su mano, Jesús sí vio su angustia en sus ojos, su herida, su dolor, su trauma, su desesperación. El hombre no quería dinero, solo sanidad, solo un poco de atención a su dolor, solo una mirada de compasión. Quería estar bien para trabajar, solo eso. Jesús sí notó la necesidad urgente de sanar a ese hombre para que volviera a trabajar. No importó la ley de los maestros, lo importante era sanar a ese herido por la vida, sanar a ese solitario que deambulaba buscando solución a su problema. Esa era la posición de Jesús. Esto nos lleva a la siguiente parte, que es el centro de la batalla. Para ello, el Señor le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Esta orden nos permite reflexionar en dos aspectos. Primero, el hombre con la mano seca sin quererlo se encontró en el centro mismo del escenario de una tremenda batalla espiritual cuando Jesús le mandó que se levantase de su sitio y se pusiera en medio de todos. ¿Por qué le mandó Jesús que hiciera esto? ¿No podía haberlo sanado al día siguiente de forma discreta y haber evitado así pasar por toda aquella desagradable situación? ¿Por qué en este caso no trató de mantener su milagro en secreto como en ocasiones anteriores? Tal vez el Señor quería despertar la compasión de los presentes hacia el enfermo al ver de cerca su desgracia. Quizá fue para probar la fe y obediencia de aquel hombre. O muy probablemente porque Jesús quería que todo el mundo viera que él no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas que los judíos daban a la ley, ni la imagen que con ellas proyectaban de Dios. Segundo aspecto, surge una pregunta. ¿Por qué aquel día fue este hombre a la sinagoga? Seguro que él conocía bien el ambiente que se respiraba allí, sabía lo que podía esperar de los judíos que se reunían en la sinagoga. Ellos no tenían ningún interés en él ni en su bienestar. En tal caso, si aquel día fijaron sus miradas en él, era porque les venía bien como carnaza para cazar a su presa. Pero a pesar de todo esto, él fue a la sinagoga y la única razón que podía tener para hacerlo es que tenía una fe auténtica en Dios. Este es un buen ejemplo para nosotros, que muchas veces podemos sentirnos desanimados para ir a la iglesia porque el ambiente o las personas no son de nuestro agrado. En esas circunstancias es preciso recordar que vamos allí porque en primer lugar queremos encontrarnos con Dios y ofrecerle nuestra adoración. La siguiente parte de este evento milagroso es una pregunta. La interpretación de los judíos acerca del día de reposo podemos resumirlo diciendo que consideraban que se podía otorgar atención médica a una persona que solo estaba en peligro de muerte en día sábado, pero nunca con la finalidad de que el enfermo o herido se pusiera mejor. Con su actitud, los judíos estaban manifestando la maldad de un corazón terriblemente endurecido por el legalismo religioso. En esta circunstancia, el Señor les hizo una pregunta con el fin de que consideraran las implicaciones de su interpretación de la ley del sábado.
¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Por la manera de plantear la pregunta, el Señor les estaba obligando a escoger entre dos opciones: hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Si ellos rehusaban hacer el bien, necesariamente estarían haciendo el mal. Si dejasen de salvar la vida, sería como quitarla. El Señor quería subrayar que el sábado, como día dedicado al culto de Dios, no podía considerarse como un día en que la persona pudiese rehuir los deberes del amor hacia el prójimo. Jesús tenía la oportunidad de sanar a ese hombre y no le iba a decir que regresara otro día. Eso habría sido inmoral. Aprendemos, pues, que no solo se puede pecar por hacer el mal, sino también por dejar de hacer el bien. La mano fue restaurada, pero ahora Cristo iba a revelar que el corazón de Dios es misericordioso y busca el bien del ser humano. Así que con la misma intensidad con la que repudiaba la actitud de los judíos legalistas, su corazón ardía en compasión y amor para con el hombre inválido. Por eso, cuando Jesús sanó al hombre enfermo, debemos darnos cuenta de que lo que quería era demostrar que Dios no es indiferente frente al dolor humano y que su profundo deseo es que su pueblo disfrute de libertad y no sufra en esclavitud religiosa. Sin embargo, también había una nota muy seria de advertencia. Jesús estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Al Señor le preocupaba que aquellos hombres reaccionaran con tanta indiferencia y odio ante él. Su posición era muy grave porque cada vez se iban endureciendo más, de tal manera que estaban llegando al momento en que prácticamente era imposible que les pudiese penetrar cualquier verdad espiritual. Parecía que ya nada de lo que el Señor pudiera hacer o decir lograba traspasar la dura armadura de su incredulidad. Al final, la mano seca de aquel hombre no era nada en comparación con la sequedad del corazón de estos religiosos. Y así, en medio de las miradas enemigas de los judíos, el enfermo fue sanado por su obediencia y fe en Jesucristo. Esto resultó en que los enemigos se unan contra Jesús. Notemos que el único trabajo que hizo el enfermo fue extender su mano. Y en cuanto a Jesús, no se dice que hiciera nada con ella. Por lo tanto, fue sanado por medio de su palabra, lo cual no incumplía ni la ley de Dios, ni tampoco la complicada legislación judía al respecto. Pero aún así, ellos se encolerizaron contra Jesús y en su obstinada oposición no se les ocurrió pensar que si Jesús no estuviera actuando conforme a la voluntad de Dios, de ninguna manera podría hacer las obras que hacía. Recordemos la reflexión de Nicodemo, un fariseo como ellos, cuando fue a ver a Jesús. Juan 3:2 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la reacción de los judíos no se hizo esperar. Fariseos y herodianos se unieron con el fin de destruir a Jesús, pero él había hecho el milagro de sanar una mano seca y darle al hombre una nueva oportunidad. Yo no sé si tú tienes una mano seca, si tienes una parálisis facial, si hay algo que está detenido en tu vida, pero quiero decirte que Dios no está limitado por el tiempo ni por el día de la semana. Antes de sanar al hombre, Jesús usó esto como una oportunidad para enseñar una lección grande. Él vino a dar vida, a hacer el bien, aún en el día sábado. Jesús se enojó por el pecado en sus corazones. Es otra conclusión a la que podemos llegar. Se resistieron a la verdad y se negaron a cambiar, por lo tanto no dijeron nada a los fariseos. Aunque no estés diciendo nada con tus labios, pero el pecado está en tu corazón, también vamos a ser juzgados. Tercera conclusión: Jesús se enojó por el pecado en sus corazones, pero aún así no pecó. Debemos ser como Jesús y desarrollar un santo enojo por el pecado y no por la persona. Enójate y no peques. Cuarta conclusión: aparte de todas las situaciones que no te permiten avanzar en tu vida cristiana, y busca siempre hacer la voluntad de Dios, y verás que todo lo que está seco en tu vida comienza a tener vida y renueva cada parte en ti. No importa aquello que esté detenido, aquello que no tenga movimiento, el Señor puede recuperarte, puede rehabilitarte, puede darte una nueva oportunidad si crees en Él. Como dijo Pablo: gracias doy por Jesucristo. Él sí es capaz de ver la sequedad de mi corazón, de mis ojos, de mi vida, de mis anhelos y mis sueños. Y sé que, como hizo con aquel hombre, Jesús ve mi condición seca y devolverá la vida a mis sueños rotos y secos. Que tengan un buen día.
el sordo y el ciego